Listo. Entonces el taller 3 se llama maniobras en trenes. Pues en este taller se trabajará un problema de maniobra de trenes en una estación de maniobras. El objetivo es adquirir destreza para escribir código funcional usando la técnica de reconocimiento de patrones. Esa es la técnica que hay que usar. ¿Sí? No quiere decir que entonces las funciones no sean recursivas, puede que las funciones sean recursivas. ¿Sí? Y toca mostrar que funcionan y todas las cosas. Pero todas las funciones deben estar escritas con reconocimiento de patrones, no de otra manera. Porque la técnica que vamos a ensayar y a utilizar y a aprender es reconocimiento de patrones. Entonces, usted está a cargo de realizar maniobras en los vagones de un tren. Para esto se asume que cada vagón se puede maniobrar individualmente y que el tren no tiene un motor específico. La tarea de maniobrar está especificada por dos secuencias de vagones, el tren dado y el tren deseado. El proyecto o el taller consiste en reordenar el tren dado con la ayuda de estaciones auxiliares de forma tal que se obtenga el tren deseado. No se espera solamente que reordene los vagones del tren, sino que también compute o calcule una secuencia de movimientos de maniobra, que de ahora en adelante se llamará solamente movimientos. Entonces, la estación de maniobra se muestra en la figura que está aquí abajo. Tiene un trayecto principal y trayectos para maniobras 1 y 2. Esta es la figura. Este es el trayecto donde está el tren principal y este es una estación para 1 y esta es la estación 2 para maniobrar. O sea, la estación de maniobras tiene como tres trayectos, el principal, el 1 y el 2. Una situación que la estación de maniobras se conoce, una situación en la estación de maniobras se conoce como un estado. O sea, si le dicen como un estado, o sea, si le dicen aquí hay otro dibujito, eso. Si le dicen que en la principal están los vagones A, B, en la 1 está el vagón D y en esta está el vagón C, eso es un estado. ¿Sí? Un estado es qué vagones y en qué orden están en la estación principal, en la estación 1 y en la estación 2. ¿Listo? Eso es un estado de la estación de maniobras, no un estado del computador. Bien. Un movimiento describe cómo los vagones se mueven de un trayecto a otro. Ya les voy a decir los movimientos. El objetivo entonces final es encontrar una secuencia de movimientos que conviertan el tren del trayecto principal en otra configuración del tren sobre el trayecto principal. Ya voy con ejemplos. Entonces, trenes, vagones y estados. Un vagón es un dato de cualquier tipo, por ejemplo, enteros o caracteres o lo que uno quiera. Un tren es una lista de vagones. Un tren no tiene vagones duplicados. O sea, la lista AB es un tren, pero la lista AA no es un tren. ¿Sí? O sea, no hay vagones duplicados en los trenes. Una descripción completa del estado de una estación de maniobras consiste en tres listas. Una lista que describe el trayecto principal y dos listas que describen los trayectos 1 y 2. Un estado completo está representado como una tripla que tiene los correspondientes listas de trenes que hay en cada uno de los trayectos de la estación. Por ejemplo, el estado lista AB, lista D y lista C representa el estado que les acabo de mostrar ahorita. ¿Sí? El que está en la primera es el principal, el que está en la segunda es el 1 y el que está en la tercera es el trayecto 2. Entonces, ¿qué tipo de datos usaremos en este ejercicio? Vagón es cualquier cosa. Le podemos poner listas de enteros, listas de cadenas, de lo que queramos. Vagón es cualquier cosa. ¿Qué es un tren? Es una lista de vagones. ¿Y qué es un estado? Es una tripleta de 3 trenes. ¿Listo? Movimientos. Los movimientos se representan con clases case. Entonces vamos a tener un trait que se llama movimiento y hay una clase de movimiento que se llama 1. 1 que recibe un parámetro entero n. Ese es un movimiento. Otro es 2. Ese es otro movimiento. Entonces hay dos tipos de movimientos, 1 y 2. Cada movimiento tiene como parámetro un entero. Ejemplos de movimientos van a ser estos. 1 de 1, 2 de 3, 1 de menos 2.
Entonces, ¿qué significa aplicarle un movimiento a un estado? Los movimientos determinan cómo un estado se transforma en otro. Si el movimiento es 1 de n y n es mayor que 0, entonces los n vagones de más a la derecha del trayecto principal se mueven al trayecto 1. O sea, 1 de n coge n vagones, los últimos n, del trayecto principal y los mueve a los primeros n del trayecto 1. Si hay más de n vagones, o sea, me dijeron mueva más de los que había, entonces muevan menos de los que había. Si hay más de n vagones, entonces los otros vagones del trayecto se quedan ahí. Solo se mueven los n últimos al trayecto 1. Los otros se quedan ahí. Si hay menos, entonces se trasladan todos porque no hay forma de trasladar menos. O sea, si tengo, ya les voy a mostrar ejemplos. Ahora, si el movimiento es 1 de n y n es menor que 0, entonces los n vagones de más a la izquierda del trayecto 1 se mueven al trayecto principal. Por eso solo hay movimientos 1 y 2, pero entonces 1 con un positivo es mover del trayecto principal al 1. 1 con un número negativo es mover del 1 al trayecto principal. ¿Listo? Lo mismo con el 2, solo que es análogamente con el 2. El movimiento 1 de 0 no tiene ningún efecto, o sea, sobra, pero puede 1 de 0 no mueve nada. Si hay más de n vagones, bueno, ya está. Listo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Implementar en escala la función aplicar movimiento, que recibe un estado E y un movimiento M y devuelve el estado resultante de aplicar el movimiento M sobre la estación de maniobras con estado E. O sea, aplicar movimiento recibe un estado, que es una tripleta, un movimiento, 1 de algo, 2 de algo, y devuelve el nuevo estado. O sea, devuelve la tripleta nueva, como deben quedar los vagones. Por ejemplo, si la lista, si el 1 era lista A, B, C, D, en el NIL, en el 1 no había vagones, y en el 2 no había vagones, y le dicen aplicar el movimiento E1 a 1, 2. Entonces quiere decir que de estos dos vagones, CD, pasan al 1. Luego le dicen aplicar movimiento al segundo, a E2, 2 de 3. Entonces quiere decir que a lo que quedó lo envían al 3. Luego al resultante, que es E4, le hacen 2 de menos 1. Y luego al resultante, que es E5, le hacen 1 de menos 2. Entonces, esto devuelve lo siguiente. Entonces, el estado 1 es el estado 1 el que estaba ahí. El estado 2 es, cogió CD que estaban en el 1 y lo pasó que estaban en el principal y lo pasó para el 1. Los dos últimos. Luego dijeron que aplicara 2 de 3. Entonces, quiere decir que cogía 3 de aquí y los mandaba para la 2, pero como no había sino 2, pues nos manda a todos. Luego decía 2 de menos 1. Quiere decir que coge 1 de aquí y lo pasa para el principal, o sea, la A. Y luego decía 1 de menos 2. Entonces quiere decir que coge 2 de aquí y los pasa para acá. O sea que el estado al final es este. La lista ACD, la lista vacía y la lista B. Así quedaron los vagones y los trenes. ¿Sí es claro? Muchachos. La función aplicar movimientos. Implementa la función aplicar movimientos que recibe un estado E y una lista de movimientos, ya no solo, sino una lista, y devuelve la lista de estados por los que pasa la estación de maniobras desde que inicia en el estado E hasta que se aplica el último de los movimientos. Entonces devuelve todo por donde pasó. Entonces si le dice aplicar movimientos a la lista, a este por ejemplo, la lista es AB, C y D, y le dice aplique la lista 1 de 1, 2 de 1 y 1 de menos 2, entonces esto debe devolver el resultado es este. El estado desde que empezó, luego al aplicarle el primer movimiento, luego al aplicarle el segundo movimiento, y luego al aplicarle el tercer movimiento, y acabó.
Entonces, por ejemplo, miren, en la siguiente figura se muestra cómo evoluciona la estación de un estado a otro. ¿Sí? Entonces, estaba en este estado, le aplicó el movimiento y movió B para acá, luego movió A para acá y luego movió B y C para acá. Eso es lo que ustedes van a simular. Y el último es definir maniobras. Se desea definir la maniobra que se debe hacer para convertir un tren sobre el trayecto principal en un tren T2 sobre el mismo trayecto, suponiendo que los trayectos 1 y 2 están desocupados inicialmente. Obviamente al final también estarán desocupados. Por maniobras se entenderá la lista de movimientos que se deben realizar para lograr el objetivo. O sea, maniobra es una lista de movimientos. Entonces tiene que implementar la función definir maniobra, que recibe dos trenes, T1 y T2, y que devuelve una lista de movimientos, la maniobra, una lista de movimientos, tal que al aplicar los movimientos en el orden en que vienen, de la maniobra se logra pasar a la estación del estado T1 nil nil al estado T2 nil nil. Por ejemplo, si usted le dicen, quiero que me diga la maniobra para pasar de la lista ABCD a la lista DBCA, o sea, como coger el tren e invertirlo, entonces me dice, vea, entonces su resultado me dice, vea, mueva 4 al 1, mueva 3 del 1 para el principal, mueva 2 al 3, mueva 1, me da una solución. Ya, eso es lo que ustedes tienen que hacer con reconocimiento de patrón. Usted deberá entregar dos archivos, los cuales hará, las funciones correspondientes deben ser implementadas en un paquete denominado maniobra trenes. Todas deben usar reconocimiento de patrones esencialmente. O sea, si usted dice una comparación o algo, no hay problema, pero tiene que venir reconocimiento de patrones. Un código sin reconocimiento de patrones de cualquiera de ellas no es válido. Por más que funcione. Tienen que tener reconocimiento de patrones. ¿Listo? Por eso son sobre listas, para que las listas tengan que reconocer con patrones. Si no, no habría listas para qué. El resto dice cómo debe venir, como siempre dice, el informe que debe tener, cuándo lo tienen que entregar, etc. Ese es el nuevo taller. Entonces voy a decir algo que no va a quedar grabado.